Gloria a Dios. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios y los voy a invitar a que lo hagamos en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo número 2, versículo 46, vamos a leer. Hechos 2, 46. Se dice de la manera siguiente: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermano. Hermanos, vamos a comenzar una serie sobre el modelo celular. Todos los martes, hermanos, vamos a estar estudiando un tema sobre el modelo celular. Y este día, hermanos, vamos a iniciar con el primer tema que se llama la Iglesia del Nuevo Testamento. Hermano, muchas veces llamamos iglesia al edificio, ¿sí o no? O sea, es algo, hermanos, que se ha hecho común, llamarle, hermano, iglesia al local, al edificio al auditorio, como usted le quiera llamar. Es como una costumbre de llamarle iglesia a estos lugares. Pero, hermanos, la palabra iglesia, que la encontramos en el Nuevo Testamento, no le llama iglesia a los locales, ni al templo, sino que la iglesia, hermanos, es la reunión de los hijos de Dios. O sea que iglesia, hermanos, somos cada uno de los que estamos aquí, las personas. Todo el que es hijo de Dios es iglesia del Señor. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, hermanos, donde quiera, hermanos, que hayan cristianos, donde haya una reunión de cristianos, ahí está la iglesia. Porque la iglesia somos nosotros. Eso, hermanos, quizás como primer punto. Hermanos, cuando nació la iglesia, ¿cuándo nació la iglesia? Se cree, hermanos, y se sabe que la iglesia nació, hermano, el día de Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo vino, hermano, sobre aquellos que estaban reunidos en el aposento alto, que dice que eran como un número de 120 que estaban reunidos, esperando la promesa del Padre, dice la palabra de Dios. Allí estaban reunidos, hermanos, porque el Señor les dijo a ellos: no se vayan a ir de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. O sea que el Señor les dijo: no se vayan a mover. Entonces, hermanos, se reunieron en el aposento alto. Y ahí estaban, hermanos, reunidos, orando. Estaban, hermanos, haciendo culto, voy a decirlo así. Entonces, ese día que cayó el Espíritu Santo sobre los que estaban reunidos, ahí nació la iglesia cristiana.
Ahí nació. Y hermanos, ahí Pedro da su primer discurso, usted sabe, y en ese primer discurso que da Pedro se convierte en 3,000 personas. Mire, hermano, de ahí comenzó, hermano, a predicarse a Jesucristo como el único hermano que puede salvar al ser humano. ¿Qué vamos a hacer?, dijeron ellos. ¿Qué haremos? Y Pedro es el que les dice que creyeran en el Señor Jesucristo. Y ahí se convierte. Pero entonces, hermano, cuando la iglesia nace, mire, hermano, cuando nace la iglesia, y después de esa predicación del apóstol Pedro, se convierte en 3,000 personas. Esa iglesia no tenía un templo, un edificio propio donde reunirse, no había, porque acababa de nacer la iglesia y ya tenían más de 3,000 hermanos. Pero, hermano, como le digo, no había donde reunir a las personas que se habían convertido, ya que, hermano, el único templo que había en Jerusalén era el templo judío, era el único templo, el templo judío. Y el templo judío, hermano, no se parece en nada a estos lugares. Bueno, no se parecía porque ya no existe. En el año 70 fue destruido. De la era cristiana, pues después de Cristo. Cristo muere como en el 33. Y en el año 70 es destruido el templo judío, el templo de Jerusalén. Pero mire, no había templo. Ese templo, hermano, el templo judío estaba dedicado únicamente al culto judío. Donde, hermano, usted sabe que las personas no podían entrar, estaban en el patio, tenía divisiones ese lugar, el templo en sí, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo, ahí nadie podía entrar. Nadie, solamente los sacerdotes podían entrar al lugar santo, nada más, ahí se movían en el lugar santo los sacerdotes. Pero el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año, nada más, en el día de la expiación. Mire, hermano, una vez al año podía entrar a la presencia de Dios, una vez al año. Y la gente, hermanos, que llevaba sus ofrendas, sus sacrificios por el pecado, ellos no hacían más que entregar al animalito, el sacerdote lo agarraba y hacían los sacrificios allá adentro, él ya estaba afuera. Estaba, hermano, el lugar, el atrio de los hombres, donde solo habían hombres, ahí no permitían mujeres. Estaba el lugar de las mujeres, un espacio donde estaban las mujeres, en el templo judío. Y estaba el lugar de los gentiles, los que no eran judíos, ahí estaban. O sea, eso era grandísimo, hermano. Ese era el templo judío. Ahí no habían sillas, ahí no había nada donde sentarse, estaban todos parados. Porque el templo ese no era un templo para los que ahora podemos llamar templos cristianos, era completamente diferente. Pero entonces, hermano, como le digo, ese templo, ahí en ese templo habían sacrificios, rituales,
específicos según la ley de Moisés, según lo que Moisés ya había ordenado que se hiciera en el templo, porque Dios así se lo había dicho al pueblo. No se podía hacer de otro modo. Entonces, hermano, como digo, mire cómo se fueron dando las cosas. Vamos a llegar, hermano, a cómo es que hemos llegado a lo que ahora nosotros conocemos como templos. Y como le digo, equivocadamente le llamamos iglesia a los locales, a los edificios, pero esto no se llama iglesia. La iglesia somos nosotros los que estamos aquí. Pero bueno, los primeros cristianos eran judíos, usted sabe. Aún a ellos les costó comprender, a los judíos, les costó a ellos comprender que el evangelio era para todos. Ellos se sentían celosos, no querían juntarse con los hermanos, con los gentiles, con los inconversos, porque para ellos Dios era únicamente de ellos. Para los judíos, el Dios del cielo, Jehová Dios, como lo conocemos, era solamente para ellos. Imagínense cómo era el concepto judío. Ellos no podían ni siquiera entrar a la casa de un gentil, de alguien que no fuera judío. Eso era abominable, decían ellos. Mire qué tremendo, hermano, cómo era, hermano, el pensamiento judío. Ellos no podían sentar a la par de uno, hermano. Uy, para ellos, para un judío, nosotros los gentiles éramos, voy a decirlo así, nada. ¿Así? Pero Dios quería cambiarles, voy a decir esto también otra vez, cambiarles ese chip equivocado que tenían acerca de Dios. Porque ese es un chip, voy a decirlo así, una concepción que ellos tenían acerca de Dios, que no era la que Dios quería que ellos tuvieran, ya habiendo venido Cristo, voy a decir. Pero entonces los primeros cristianos que nacen en Pentecostés, que eran judíos, no todos los judíos creyeron en Cristo. Usted sabe eso. Muchos judíos no creyeron ni creían. Pero muchos cristianos que eran judíos, los primeros, porque acuérdense, hermanos, que eso del cristianismo fue algo que fue avanzando. El Señor les dijo, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Mire, comenzando desde Jerusalén, Judea, Samaria, mire cómo va la cuestión. Primero, donde ellos están, tenían que evangelizar a donde ellos estaban. Después Judea, después Samaria y después hasta lo último de la tierra. O sea que se ve, hermano, una progresión del evangelio. Pero a los mismos discípulos, como a Pedro, les costó entender que Dios quería que fueran y le predicaran a todas las naciones. Ellos querían quedarse solo en Jerusalén, solo predicándole, hermano, a los israelitas, porque no entendían. Es que mire, Dios ha tenido, hermanos, que ir, hermanos, cambiándole el chip a la gente, aún a ellos, a los primeros israelitas. Cuando, hermanos, usted se recuerda allá en el capítulo 10 de los Hechos, donde se convierte aquel hombre, hermano Cornelio, que él era un gentil, y Dios le habla a él y le dice, manda a llamar a Pedro para que te hable palabra.
Y él era un gentil. Y Pedro, cuando recibe la visión que tiene que ir, él dice, yo nunca he entrado ahí. Bueno, el Señor le muestra una visión, usted sabe, para quitarle ese concepto que él no puede llamar a ningún hombre común o inmundo, porque eso dijo él, según la visión. Pero Dios le quiere cambiar esa mentalidad y le dice, ve. Y él va, obediente. Quizás, hermano, como dicen por ahí, a regañadientes, yo no sé si es que estos son mundanos, estos son hijos del diablo, como dice la gente. Pero él va. Y cuando va, hermano, él ve y él les habla. Quizás con temor, pero cuando ve, hermanos, que cuando empieza a predicar, empieza a caer el Espíritu Santo, él se queda sorprendido y él dice, ¿y cómo es que a estos Dios les ha regalado el Espíritu Santo? Porque ni ellos entendían, hermano. No entendían bien lo que era el Evangelio. Porque es una revelación de Dios. Pero, para continuar, hermano, los primeros cristianos continuaban asistiendo al templo y a las sinagogas para orar. Mire, hermano, fíjese, pensemos en esto. El judaísmo o la religión, voy a decir esta palabra así, la religión judía no es el cristianismo. Pero ellos creían que el cristianismo, lo que ellos habían creído, yo ya creía en Cristo, pero es lo mismo, decía, para ellos, para los judíos convertidos, el judaísmo, la ley de Moisés y todo lo que ellos habían venido practicando por años, era ahora el cristianismo que ellos habían adoptado, era como una extensión del judaísmo. Es lo mismo, decían. Ellos así pensaban. Porque usted, cuando ha leído la palabra de Dios, se va a dar cuenta. Por cierto, en el capítulo número 3 de los Hechos, allá aparece que Pedro y Juan van al templo, dice, a orar. ¿A cuál templo van? Ahí está comenzando la iglesia. Ellos no tenían templo. El templo era el templo judío. O sea, habiéndose convertido al evangelio, ellos continuaban yendo al templo judío, donde se realizaban todos los ritos y todas las cosas que ya estaban establecidas desde Moisés. Pero ellos seguían, iban al templo y iban a las sinagogas. Entonces, ellos iban a los templos, al templo judío y a las sinagogas, que ya explicamos que en las sinagogas, hermano, ahí se estudiaba la ley de Dios, ahí se estudiaba, hermano, los salmos, oraban. Aunque voy a decir esto, hermano, la oración de los judíos no era una oración espontánea como nosotros lo hacemos. Las oraciones judías eran aprendidas, era como un rezo. Amén. Esas eran las oraciones judías. Por eso cuando los discípulos oyen orar a Jesús, ellos se quedan sorprendidos y le dicen, Señor, enséñanos a orar. No sé cómo haces para orar de esa manera. Porque ellos oraban, hermano, así como usted ve allá en el muro de los lamentos, que se pasan así. No sé qué dirán, pero es una repetición porque era el hermano, las oraciones judías eran como rezo, eran aprendidas esas oraciones. Era diferente, hermano, a lo que es el cristianismo. Pero ellos seguían yendo al templo, no había una ruptura del judaísmo con el cristianismo, no, todavía no había, se va a dar más después. Pero ellos iban a orar a su manera,
y a participar de las actividades religiosas que se hacían en el templo y a veces en las sinagogas. Así comenzó la iglesia cristiana. En este libro de los Hechos, capítulo 2 y versículo 46 que leímos, dice ahí la lectura que hicimos en el comienzo. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Miren, se cree que aquí cuando dice casas, porque aquí va comenzando todavía el cristianismo, aquí cuando habla de las casas, se refería a las sinagogas, porque va comenzando, después van a abrir en las casas, ya vamos a llegar a ese punto. ¿Cuándo es que ellos abren sus hogares para que la palabra de Dios sea predicada? Pero aquí en este momento eran las casas, eran las sinagogas, porque las sinagogas eran casas. Vale. Entonces, lo que podemos ver, hermano, en un comienzo es que los primeros cristianos se reunían en esos dos lugares, en el templo y en las casas. Esto, como le digo, refleja, hermanos, que en un inicio, en un comienzo, los nuevos cristianos no se habían separado del judaísmo, de las leyes de Moisés, seguían guardándolas, guardaban el sábado. Todo eso, hermanos, fue cambiando conforme el tiempo, fue cambiando. Principalmente Pablo es el que predica acerca de que nosotros ya no estamos bajo la ley, ni bajo ninguno, hermano, ninguna de las leyes que le fueron dadas a los judíos. Pero los cristianos asistían al templo y a las sinagogas porque para ellos, hermanos, eran lugares donde ellos podían compartir su fe en Cristo. Oiga esto, hermano. Ellos miraban, hermano, como una estrategia. Yo voy al templo, pero porque ahí puedo ver a otros y les voy a hablar acerca de Jesús. Los judíos que habían creído los miraban como una estrategia para poder, hermano, meter, voy a decir esta palabra así, introducir la fe cristiana en los que estaban ahí en el templo. Porque ahí había cantidad de gente parada, hermano, que llegaban algunos, hermano, quizás solamente a pararse, porque hay gente que probablemente solo llegaba y se iba. No podían orar, oraban a su manera, como dije. Pero mire, ellos, los primeros cristianos fueron listos, voy a decirlo así, porque en esos lugares, ya sea en la sinagoga, ya sea en el templo, ellos aprovechaban para compartir su fe. Mire, hermano, la fe que ellos habían adoptado. A medida, hermanos, que el cristianismo iba creciendo, iban teniendo cada día más oposición. Cuando usted lee la palabra de Dios se va a dar cuenta, hermanos, que en el capítulo 6 está la institución de los diáconos, sigue el 7, donde está Esteban, sigue el 8, donde sacrifican a Esteban, sigue el 9, donde está la conversión de Saulo, y ahí en el 9 usted se va a dar cuenta que ya había persecución contra los cristianos. Esteban lo matan al final del capítulo 8, a Esteban. ¿Por qué lo matan? Porque habla sobre Jesús. Y dice él, cuando lo están apedreando, veo
al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, dice. Y ellos dicen que gruñían los dientes, los apretaban, el hermano les rechinaban de bravos, por gusto, hermano. Si él no estaba haciendo nada malo, solo estaba, hermano, predicando a Cristo. Pero mira, ahí ya vemos que ya había guerra entre el judaísmo con el cristianismo, con la nueva fe. Ya se empezaba a levantar persecuciones contra la iglesia. Y usted sabe que la Biblia dice que empezaron a huir porque los empezaron a perseguir, pero también se sabe que fue algo que Dios permitió porque ellos no querían salir. Dios dijo, bueno, estos como no quieren salir, yo les dije que salgan a predicar a todas las naciones y no quieren salir de Jerusalén. Bueno, vamos a comenzar una persecución. No es que Dios lo pensó así de esa manera, pero Dios lo permitió para que ellos salieran de sus contornos. Y salen. Y dice que los que iban huyendo, iban predicando a Cristo. Mire, hermano. Pero entonces, hermano, como le digo, cuando iba creciendo la iglesia, cuando iban creciendo, hermano, el número de cristianos, iba aumentando la predicación del cristianismo, ya no del judaísmo. Ya no, hermano, de guardar la ley, sino, hermano, de que en Cristo hay salvación. Entonces los judíos no aceptaron, los que eran opositores a Jesús, que no creían, empezaron a ver al cristianismo, empezaron a ver a los cristianos como una amenaza para sus enseñanzas judaicas. Comenzaron a ver una amenaza contra, hermano, el judaísmo, contra lo que ellos habían creído toda su vida. Es que yo no puedo aceptar eso. No me cabe en el corazón, quizás decían ellos. Es que eso nunca se ha hecho así, decían los judíos. ¿Cómo va a ser? Decían ellos. No aceptaban eso. Pero mire, eso, hermano, las enseñanzas y tradiciones judías les afectaba. No, decían. Este conflicto que se empezó a dar conforme iba creciendo la iglesia, provocó que los cristianos fueran expulsados de las sinagogas. Porque ellos iban a las sinagogas, como ya dije, iban a las sinagogas, iban al templo, pero todo eso empezó, hermano, a haber una fricción, un pleito entre judíos, y comenzaron a ser expulsados de la sinagoga. Pero Jesús ya se los había advertido, hermano. Porque Jesús, hermano, Él nos avisa. ¿Sí o no, hermano? Ya se los había dicho el Señor. Mire lo que dice en San Juan 16:2. Él les dice que serían expulsados de la sinagoga. Entonces ahí, ya en el libro de los Hechos, se ve el cumplimiento de las palabras que el Señor les había dicho a los judíos que habían creído en Él. San Juan 16:2 dice, os expulsarán de la sinagoga. Miren. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Mire qué tremendo esto. Mire cómo dice ahí. Eso ya les había advertido a ellos que los iban a expulsar. Y aún viene la hora cuando
cualquiera que los mate va a pensar que rinde culto a Dios. Mire qué tremendo esa mentalidad. En el nombre del Señor te voy a matar. Mire, hermano. Eso es no entender el amor de Dios. Pero eso, hermano, como le digo, esa ruptura donde ya ellos son expulsados de la sinagoga, ya no los quieren ni ver cerca del templo, porque para ellos, para los judaizantes, porque así se les llamó después a los judíos, a la religión judía, los judaizantes, ellos, hermano, ya miraban con odio al cristianismo. Esa ruptura ya completa del cristianismo y el judaísmo, donde ellos ya no podían ni reunirse ni en las sinagogas, ni en el templo, es donde nace, hermano, o dio origen a que los cristianos abrieran sus casas para que la iglesia se reuniera. Mire lo que dice Filemón capítulo 1. La carta a Filemón capítulo 1, versículo número 1, mire lo que dice ahí. Dice Filemón 1:1, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. O sea, Pablo es el remitente y el destinatario es lo que dice después. Y el hermano Timoteo también, al amado Filemón, dice. O sea que esta carta iba dirigida a Filemón, que Pablo le dice que era un colaborador nuestro, dice. Era alguien que colaboraba con ellos. Mire qué bonito, hermano. Era un colaborador. Tal vez no era alguien, un gran líder, pero alguien que colaboraba, que ayudaba, hermano, que siempre estaba listo. Y dice el verso 2, siguiendo con la carta, aquí está la introducción. Y a la amada hermana Apia, se cree que esta Apia era la esposa de Filemón. Y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Está saludando todavía. Y el saludo va a todos ellos y a la iglesia que está en su casa. Dice. Oiga, a la iglesia que está en su casa. O sea que en la casa de Filemón se reunía la iglesia. Amén. Ahí se reunía la iglesia. Por eso manda esta carta saludando a todos estos que mencioné y dice, y a la iglesia que está en su casa. Entonces, hermanos, los cristianos siguieron reuniéndose en las casas, porque no habían templos cristianos, peor en esa época, porque después del año 100, casi del año 100 para adelante, empiezan las grandes persecuciones, hermanos, las matanzas en las arenas romanas, donde eran descuartizados, era algo terrible. Fueron 10 emperadores que se encargaron, hermano, de matar, destruir, porque querían eliminar el cristianismo. Fue terrible. Todo eso, hermano, no piense que duró 30 días, un mes, 2 meses, 3 años. Hermano, del año 100 al año 300 fueron persecuciones sangrientas, horribles. Unos los metían en aceite hirviendo, pero eso lo vamos a ver otro día. Pero miren,
Los cristianos, aún siendo perseguidos, escondidos, se reunían a escondidas en las casas hasta el año 312. Ya de por ahí, en esos años aparece Constantino. Pero, hermano, luego de ese 312 en adelante, la iglesia, o sea, los cristianos, los hijos de Dios, la iglesia comenzó a descuidarse de las reuniones en las casas, porque como se acabaron las persecuciones, se acabó todo eso, que ellos los amedrentaban, empezaron a descuidarse de las reuniones en las casas y comenzaron a construir grandes templos, grandes edificios lujosos, olvidándose de las reuniones en las casas. Hasta, hermanos, imagínense cuántos años duró eso. Hasta se cree que ya en la época moderna nació un movimiento en el año de 1964, en el año del 64, en Corea del Sur. Hermano, un coreano, que usted ya lo debe conocer, David Yonggi Cho, que él, hermano, retomó e impulsó el modelo celular allá en Corea. Hermano, yo sé que ustedes ya han oído eso, no sé si tendrán los libros. Están todos los libros de él. Ya desde la cuarta dimensión, los grupos familiares, la oración, la clave. Bueno, ella iba para adelante. Entonces, hermano, todos esos libros hablan, hermano, del modelo celular, que fue, hermano, algo que Dios le hizo sentir al doctor Cho, este cristiano, que, hermano, él retomó el modelo del Nuevo Testamento allá en el principio de la iglesia, donde se reunían en las casas. Y él retomó e impulsó el modelo que hoy se llama el modelo celular, o sea, las células, los hogares. La iglesia del pastor Cho es la iglesia más numerosa del mundo. Se cree, ya actualizando los números, que tiene una membresía de 800,000 personas, o sea, cerquita del 1,000,000 en un solo local, hermano. O sea, es grandísimo. Entonces, se reúnen por turnos y tiene un aproximado de más de 25,000 células en todo Seúl, en Corea. Entonces, hermano, siguiendo el modelo del Nuevo Testamento, nuestra iglesia también se reúne en las casas, hermano, que es el modelo con el cual inició la iglesia cristiana. Y tiene sus estrategias. Conforme vayamos viendo, hermano, esta serie que vamos a ir viendo los martes, vamos a ir viendo tema por tema. Hermano, nosotros nos esforzamos por seguir ese ejemplo de los primeros cristianos. Como misión, luchamos por darle a las dos reuniones la misma importancia. ¿Cuántos dicen amén? Porque es el modelo bíblico, aunque algunos digan eso no sirve. Pues están equivocados. Porque es un modelo, hermano, que inició en el principio con la iglesia cristiana. Las reuniones en las casas. Hermano, a las reuniones en las casas se les llama células. En un comienzo se llamaban grupos familiares. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Así se llamaban, grupos familiares. Hermano, y a las reuniones grandes en los locales se les llama cultos de celebración.
cultos de celebración. Entonces, a las iglesias, porque hay muchas iglesias, hermanos, que han tomado también ese modelo de los dos lugares de reunión, las casas y el local. Las iglesias que le dan igual importancia a los dos tipos de reuniones, se les llama iglesias celulares, porque son iglesias que trabajan de esas dos maneras. Porque las células son estrategias de liderazgo. Hay gente que uno los puede hallar en los lugares más lejanos de donde está la iglesia, donde se hacen esas reuniones pequeñitas, y alcanzar a los que están cerca, a los vecinos, a los niños. Por eso es que es una estrategia de liderazgo. Amén. Y es un modelo que se los he explicado conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermano, vamos a orar al Señor y a pedirle que Él nos bendiga y que su palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Cerremos los ojitos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta bendición, por esta oportunidad que tenemos de poder estar en este lugar, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos, que seas tú bendiciéndonos, que seas tú, Señor, fortaleciéndonos. Padre, renueva nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento. Padre, que podamos, Padre amado, poner por obra tu palabra, Señor. Padre, gracias por este día. Gracias por todo lo que tú haces, Señor.